Oh santa, piadosa, amable voluntad de Dios, te adoro y a ti yo quiero unirme. En ti vivir anhelo. Oh inefable orden del amor divino, tú solo debes ser la única ley de mi corazón. Como se unen plácidos dos arroyos en un solo río, dos gotitas en una sola gota de agua, dos llamas en una sola luz, así Jesús concédeme un constante olvido de mí mismo, que todo tu querer se compenetre en el mío. Haz que yo venga a depender, Señor, de tus más mínimos deseos. Quiera todo lo que tú quieres, desee y anhele solo lo que tú quieres. En el fiat del Padre, en el fiat del Hijo y en el fiat del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles de Dios, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, los libros de cielo, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y de Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. Continúa en medio de nosotros, amando, glorificando, consolando a Jesús. Ven, Espíritu Santo, y haz tu obra en nosotros. Bueno, entonces habíamos quedado en la séptima lección, en la mitad de la séptima lección. Entonces hoy vamos a continuar ya con lo que dice sobre este mismo tema en la imitación de Cristo y en los libros de cielo. Dice el título que así como la Santísima Virgen María, lo digo exactamente, como el desprecio y el odio a este mundo, ¿no? Dice: la Virgen María aborrece y combate al mundo como al mismo Satanás. Entonces es algo como muy acorde con estos tiempos, porque tiene que ver con desarrollar cada vez más en nosotros como ese espíritu de combate, porque el verdadero cristiano es un soldado, y como lo ha enseñado la Iglesia, esta vida aquí en este mundo es una milicia, es como una guerra, no como ya lo hemos hablado tanto, como pretende enseñarse ahora o siempre. La mentalidad pagana siempre ha sido esa, hacerle creer al hombre que aquí no vino a una guerra y a luchar, a combatir para ganarse el alma y ganarse la vida eterna, sino que vino aquí a gozar, a darse gusto en todo, y que aquí se vino a pasársela bien. Claro, Dios nos había creado con ese fin de que esto aquí fuera un paraíso, pero pues ya no es así, ¿sí? Por el gran monstruo del pecado, que ha hecho tantos estragos de una envergadura casi infinita. Entonces ya la vida no puede ser eso. Entonces por eso debemos vivir con una actitud de eso, de guerreros, de combate, de atención, de estar con las armas puestas, de no bajar la guardia, porque nosotros nos relajamos mucho y como lo hemos estado desenmascarando aquí en estas lecciones, pues todos somos víctimas de una mentalidad y de una cultura, de unas costumbres que han hecho que el hombre viva así, viva muy relajado espiritualmente, como muy en la carne, ¿sí? Muy vigilante y en la lucha, pero por cosas materiales, ¿sí? Como cuando alguien le dice: ¿cómo estás? En la lucha. Pero ¿qué lucha es la nuestra? ¿Cuál es tu lucha? ¿Sí? ¿Por qué estás luchando tú? ¿Por lo que el mundo lucha? Muchas veces esa lucha no vale la pena, porque es una lucha o un combate cotidiano por la añadidura que el Señor quiere darnos, quiere darnos esa añadidura sin tanta angustia por eso. Quiere que luchemos por lo que verdaderamente vale la pena, y todo eso nos venga así por añadidura. Que esa misma palabra conlleva a decir eso, que viene como sin tanto esfuerzo, sin tanta briega, sin tanta esclavitud por eso. Pero la cultura en que nosotros vivimos es todo lo contrario. Pensamos que hay que esforzarse, luchar, estudiar, sudar, sacrificarse, matarse prácticamente por el pan de cada día, por las cosas de aquí de tierra, y que por la vida eterna, por lo del alma, por la salvación, que eso nos va a venir por añadidura.
¿sí? O sea, todo al revés. O sea, pensamos que entonces Dios nos va a salvar por añadidura, como si a Él le tocara salvar. Si nos dedicamos a lo de acá, solo a lo de acá, olvídese que nos va a llegar por añadidura la salvación. No nos va a llegar fácilmente, no nos va a llegar por añadidura la santidad o las virtudes. Ninguna virtud nos va a llegar así si no hay un esfuerzo de nuestra parte. Claro, si hay unas virtudes del orden natural, pero mucha gente que se va a ir para el infierno también puede tener virtudes de esas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. Todo esto que el Señor nos está enseñando acá. Bueno, entonces aquí en la imitación de Cristo, dice en el libro 3, dice: Hijo, mi gracia es preciosa, no admite mezcla de cosas extrañas ni de consolaciones terrenas. Conviene desviar todos los impedimentos de la gracia, si deseas que se te infunda. Busca lugar secreto para ti, desea estar a solas contigo, deja las conversaciones y ora devotamente a Dios, para que te dé compunción de corazón y pureza de conciencia. Reputa por nada todo el mundo y prefiere a todas las cosas exteriores el ocuparte en Dios, porque no podrás ocuparte en mí y juntamente deleitarte en lo transitorio. Conviene desviarse de conocidos y de amigos y tener el espíritu retirado de todo placer temporal. Así desea que se abstengan todos los fieles cristianos, el apóstol San Pedro, portándose como extranjeros y peregrinos en este mundo. Entonces, bueno, esto es para releerlo, meditarlo, mirar que estas cosas yo pongo en práctica, ¿sí? Que tanto me gusta estar a solas con Dios. Esto es de un capítulo muy interesante en que es yo he leído La imitación de Cristo así, como un libro de cabecera, eso es que uno lee un poquito muchas veces, lo va leyendo a lo largo de toda la vida. Y lo mismo aquí, mire, sigue siendo el libro 3, todo este capítulo 53-54. Ojalá lo lean completo, porque ahí él hace como un paralelo, como una comparación entre cuando uno actúa según la naturaleza humana a cuando el alma actúa según la gracia. Entonces son como opuestos, que en palabras más, digamos, de San Pablo sería como el viejo hombre y el nuevo hombre. O vivir según el espíritu a vivir según la carne. Entonces eso, vivir según la carne es vivir según la naturaleza humana, ya corrompida, ya enferma, dividida, que tiende eso a lo fácil, a hacer la propia voluntad. Y vivir de acuerdo a la gracia es vivir de acuerdo al espíritu. Entonces hace un paralelo, y ahí es una cosa que sirve mucho, porque le ayuda a uno a entender eso: cuando actúo yo según mi naturaleza, cuando actúo según la gracia. Y también sirve como para conocer el comportamiento humano y para yo estar más vigilante en ese sentido, ¿sí? Cuando estoy yo actuando en la carne o cuando estoy actuando en el espíritu. Y también sirve para valorar más lo que es estar la gracia, lo que es la gracia divina. Porque uno de los objetivos del demonio con toda esta mentalidad del hombre moderno es que viva como que no necesita gracia, o que no crea en la gracia. Y por eso el protestantismo ha hecho un daño muy grande desde Lutero. Es una obra del demonio tremendo eso, porque ha hecho que se entienda muy mal lo que es la gracia de Dios, que el hombre piense que solo con la fe ya basta, así peque mucho, pero con que crea en Jesús ya basta. Entonces no necesita como esa gracia, esa ayuda divina para imitar al Señor, para cambiar. La gracia viene a ser como, es el estar en amistad con Dios, ¿sí? La amistad con Dios, estar en gracia, pero es como ese algo divino que se desprende de Dios para actuar en el alma, es que en Dios todo hay una unidad, ¿no? Viene a ser el amor, viene a ser Dios mismo actuando en mí, o sea, el Espíritu Santo, ¿sí? Viene a ser la divina voluntad, hay una unidad en Dios. Digámoslo así, es ese algo de Dios que está en el alma para llevarla de regreso al mismo Dios. Entonces alguien que no tiene gracia, o que vive sin gracia, o que pierde esa gracia, queda como solo, como en sus fuerzas, ¿sí? En su pequeñez, en su miseria,
y obviamente el hombre en sus fuerzas y en su pequeñez no puede llegar a alcanzar lo que solo con Dios y con su gracia se puede. Todo lo que han hecho los grandes santos ha sido eso, por gracia de Dios. O sea, ha sido Dios haciéndolo en ellos. Yo no puedo dejar tal o cual pecado o vicio si no es por la gracia de Dios, ¿sí? Si no es porque Él me ayuda a lograrlo. Pero como estamos viendo aquí, ese hombre ya sin Dios pretende que él no necesita, Él solo puede, Él se basta a sí mismo, ¿sí? Ya él como que cree que no necesita a Dios, cuando en realidad lo necesita más que nunca, está ciego. La naturaleza, sigue en ese paralelo, dice, la naturaleza nos inclina a las criaturas, a la propia carne, a la vanidad y a las distracciones. Pero la gracia nos lleva a Dios y a las virtudes. Renuncia a las criaturas, huye el mundo, aborrece los deseos de la carne, refrena los pasos vanos, avergüénzase de aparecer en público. La naturaleza toma de buena gana cualquier placer exterior en que deleite sus sentidos, pero la gracia en solo Dios se quiere consolar y deleitarse en el sumo bien sobre todo lo visible. Entonces vuelvo y repito, esto hay que leerlo, meditarlo bien, porque sí, son cosas muy profundas, muy verdaderas. Entonces, como vemos el mundo, ese mundo que aquí se nos invita a combatir para vencerlo, o sea, como un enemigo, eso no se nos puede olvidar, este mundo en el que estamos, esta cultura en la que estamos, esta mentalidad en la que estamos, y los que viven según el mundo, así como se hacen enemigos de Dios, también se hacen mis enemigos. No es que yo vaya a pelear, a insultar a la gente pues que está por allá, a los jóvenes que se están por allá en las tabernas, o a la misma gente de mi familia que vive todavía de una manera pagana o mundana, pero sí, obviamente hay que alejarse de ellos como quien se aleja de un enemigo. Y Dios mismo nos ayuda a eso. Yo ya les he hablado de eso acá, como el Señor mismo se encarga de alejar de nosotros esas amistades que no convienen. Pero en cuanto sea de parte de mis decisiones, de mi voluntad, yo también debo decidirme, alejarme y considerar enemigos a los que viven según el mundo. Y tener en cuenta eso, que cuando yo actúo según el espíritu del mundo y vivo esclavo de mi naturaleza humana, yo mismo me estoy haciendo enemigo de Dios. Eso está en la Biblia. El que se hace amigo de este mundo no puede ser enemigo de Dios. Sí, gracias. Sí, claro, es como lo que se nos ha enseñado, ¿no? Que uno puede decir, yo obedezco tales mandamientos, pero solo fallo en este o en estos dos, pues entonces no los está obedeciendo, ¿sí? Porque como sabemos al Señor le gusta o frío o caliente, o todo o nada, pero Él ve obviamente la intención, la voluntad, Él ve la lucha, ve la intención, porque son épocas, ¿no? Hay periodos de la vida, hay estados, y también de acuerdo con el ejemplo que tú pones del rey Saúl, es como de acuerdo al estado que uno tenga de vida, o la posición que uno tenga, pues hay posiciones en que la responsabilidad es más grande, entonces Dios le va a exigir más a esa persona, porque le ha dado más gracia también. Y cada estado tiene, como se dice, su gracia de estado, ya que estamos hablando de la gracia, ¿sí? Entonces en un rey de Israel obviamente Dios le había dado gracia de estado, entonces ya fue porque él no quiso. Entonces el castigo tenía que ser fuerte, tenía que ser algo que sirviera de ejemplo, ¿no? Para todos. Por eso el Evangelio dice el Señor, el que sabe lo que su amo quiere y no lo hace, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pues recibe menos o no recibe, porque no sabe. Entonces mucha gente en el pueblo, los pequeños, los que no tienen un estado muy relevante, ni son reyes, ni sacerdotes, ni obispos, ni gobernantes, de pronto ni padres de familia, entonces pues en sus errores y esto, pues Dios les tiene más paciencia y eso, los lleva más suavemente. Pero los que tenemos esas responsabilidades, pues eso,
tenemos que tener, así caigamos, así no cumplamos perfectamente siempre los 10 mandamientos, ni todos los consejos o las leyes, porque no se trata, como con la parábola del joven rico, no se trata solo de cumplirlos, sino que por eso el Señor le dijo, y si quieres ser perfecto, o sea, una cosa es ser uno una buena persona, un buen católico, muy juicioso, cumple todos los mandamientos, y otra cosa es ser perfecto, ser santo, y la santidad ya consiste en el amor, en la perfección en el amor. Entonces hay gente que eso puede decir cumplir todos los mandamientos, pero en el fondo es dura de corazón, o muy orgullosa, precisamente porque ha sido muy buenecita, y entonces se cae en un fariseísmo, que yo ya les he hablado de todo eso acá. Entonces es bien importante este capítulo de la imitación de Cristo, es de los que yo más recuerdo por su, la profundidad de la inspiración que Tomás de Kempis tuvo ahí para escribir este capítulo. Es una cosa muy, muy útil leerlo para lo que decía ahora. Entonces mire cómo el mundo, claro, y como vive según la naturaleza o según la carne, según la voluntad humana, que viene Dios en su pedagogía eso, ¿sí? Entonces se podría hablar de la mentalidad pagana o el estilo de vida pagana, el vivir según la carne, ¿sí? El diablo, el mal, ¿sí? La naturaleza humana, ¿sí? Pero lo que en realidad va a estar más al fondo de toda, digamos, esa parte oscura, ¿verdad? Esa parte del mal, viene a ser esa voluntad humana, es lo más profundo, ya cuando ya el Señor nos revela eso, que lo que está al fondo de tantas desviaciones es ese querer humano, cuando no se une al de Dios, porque el querer humano en sí mismo es una potencia, o sea que es algo muy bueno, pero cuando yo no se lo doy a Dios, cuando yo vivo según esa libertad humana y hago lo que quiero, sin contar con Dios, sin tener esa actitud al menos de querer hacer lo que Él quiere, entonces se vuelve una cosa muy mala. Ahora vamos con los escritos de Luisa, sobre qué más nos va dando luces para, como verdades que me convenzan para yo tener esas actitudes, ¿no? Como yo les explicaba en algún momento, vuelvo y lo repito para que se nos quede más. Verdades que se convierten en mí en convicciones, y esas convicciones en hábitos y en virtudes. Y cuando yo tengo esas virtudes, eso ya va generando en mí una actitud de vida. Entonces, generar esa actitud de ser un combatiente contra el mundo. Y ahora se necesita muchísimo eso, como decía al comienzo, que no solo sí, porque hay gente que en su vida, o sea, ya en su vida privada lucha contra el mundo, entonces lucha con malas costumbres y eso, pero ahora el Señor nos pide también que combatamos ese mundo. ¿Y cómo combatirlo? Haciendo actos divinos o sea, ir a arrebatarle las almas a ese mundo con lo que tengamos, con lo que Dios le haya dado a cada uno. Entonces el que sepa hablar, pues que hable, que enseñe, como dice San Pablo, enseñar a tiempo y a destiempo. Orar o reparar, el que no sabe hablar, pues que repare, o que hacer obras, dar ejemplo, dar buen testimonio, es una forma de combatir el mundo, ¿sí? Si ya yo lo he hecho en mí, mejor dicho, o vivo combatiéndolo en mí, también mirar qué hago yo para luchar por lo que hablábamos la última clase, de esa, como que esa aspiradora en que se ha convertido el mundo no chupe más almas lejos de Dios, no las absorba en tanto engaño. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para eso? Si no tengo audiencia, si no tengo con quien yo hacer un apostolado exterior, como predicar, pues con la oración, con la reparación, amando a Jesús, adorándolo. Pero para todo, sea un apostolado de vida interior o un apostolado exterior, es fundamental la formación, esto, ¿sí? Aprender, tener la doctrina clara, tener una forma de combatir al mundo, ¿sí? Obviamente es vivir en la verdad, porque lo que caracteriza a ese mundo y a ese sistema, como ya lo he dicho, es la mentira, es vivir en la mentira. Entonces la mejor forma de yo combatir ese mundo es viviendo en la verdad. Y para vivir según la verdad es que estamos aquí y estamos aprendiendo todo esto, y por eso es que el Señor y la Virgen nos han llamado a eso, a aprender, a formarnos en la verdad, para que
ellos puedan utilizar todo lo nuestro, o sea, lo que somos y lo que hacemos, hasta nuestros más pequeños actos, para ganarle a ese mundo, para ganarle al demonio, para ganarle al pecado. Entonces aquí el Señor nos va a decir cosas muy profundas, como siempre, que tenemos que estar muy atentos para poderlas entender y vivir. Dice: hija mía, del volumen 33, junio 6 de 1935. Hija mía, tú debes saber que amo siempre a mis hijos, a mis amadas criaturas. Me desviviría por no verlas golpeadas, o por no verlas sufriendo, podríamos decir ahí, tanto que en los tiempos funestos que vendrán, los he puesto a todos en las manos de mi mamá celestial. A ella los he confiado, para que me los tenga seguros bajo su manto. Este capítulo es tan especial que si nos da el tiempo voy a leerlo, al menos leerlo, porque es súper hermoso. Ya les había comentado sobre este capítulo en algún momento, porque es en el que el Señor nos da como unas promesas muy especiales para los últimos tiempos en María, que valdría la pena eso, leerlo, meditarlo, para que ya estamos, o sea, mejor dicho, ese capítulo fue escrito para nosotros en estos tiempos, muy especialmente, para que pongamos esa confianza en ella. Entonces, eso es una forma también de combatir el mundo, porque el mundo es miedo, el mundo es zozobra, el mundo es angustia, ¿sí? El mundo es afán. Entonces el que es mundano, el que vive según la naturaleza humana, así se las debe muy católico, muy espiritual, así rece mucho, porque por ahí yo conozco algunas personas así que pueden rezar mucho y pasársela ahí por pasársela ahí viendo información en los aparatos. Entonces ya se está volviendo una cosa mundana, porque no están sacando más tiempo para orar y para formarse en Dios, para aprender o para hacer obras, para hacer algún apostolado, ni siquiera de pronto para cumplir sus deberes, porque de pronto ya son personas de edad que ya están pensionadas o no sé, ya tienen mucho tiempo libre, entonces la pasan es ahí mirando y compartiendo y reenviando cosas, pero resultan es trabajando para el demonio, porque en ese reenviar y reenviar están reenviando zozobra, ¿sí? Están reenviando todo, mejor dicho, ustedes tengan claro eso, hermanos, todo lo que no sea paz viene del demonio. Y no quiero decir con eso, entonces relajemos, estemos tranquilos, no va a pasar nada, no, pues eso ya es el otro extremo, como vive el mundo. Pero hablando de la gente de iglesia, eso, el mundo por un lado es eso, falsa tranquilidad, la abundancia, el placer del materialismo, la comodidad, los placeres, pero por otro lado el demonio también, a través de eso del mundo es eso, o sea, ¿cómo decir? O sea, tanta información ya es un arma también de ese mundo, como ya lo he explicado varias veces. Entonces se está llevando por un lado eso, lo que estoy diciendo, una falsa tranquilidad, y a otros una angustia, una angustia que al final resulta siendo es que es muy raro lo que pasa ahí, porque a la vez estas personas resultan casi no haciendo nada, muchas, sino que en la práctica ven como que al final como que no va a pasar nada, porque eso ya de tanto, entonces vuelve como el pastorcito mentiroso, ¿no? Ya de tanta cosa, entonces ya piensan que sí, que no va a pasar nada, o que va a pasar pero al final no se hace nada, entonces no sé. Entonces, en cambio esto sí es algo muy útil, esto que vamos a leer, para que nosotros, a pesar de que sabemos de que van a pasar cosas terribles, o sea que hasta ahorita estamos en comienzo de esa gran purificación o tribulación, aquí el Señor nos va a decir qué le va a pasar a los que están confiados, a los que Él ha puesto en las manos de la Virgen María. Entonces, como digo, si nos queda tiempo, leemos el capítulo no completo, porque a la primera parte habla de otro tema, de otros conceptos, pero la segunda parte es esto de la Virgen en los últimos tiempos. Volumen 2, septiembre 26 de 1899, dice: hija mía, fueron tales y tantas las delicias y las gracias que vertí en ella, en María, que basta decirte que lo que yo soy por naturaleza, nuestra madre lo llegó a ser por gracia, mucho más, pues no teniendo culpa mi gracia pudo dominar en ella libremente,
así que no hay cosa de mi ser que no le confería a ella. Estos capítulos en los libros de cielo en que el Señor habla sobre la Santísima Virgen supera por mucho todo lo que se había escrito sobre ella. O sea, aquí el Señor viene a revelarnos verdaderamente quién es ella, todo lo que Él hizo en ella, porque como ya había profetizado San Luis María de Montfort, el conocimiento de María va a llevar a un mayor conocimiento de Dios, y ese conocimiento de María, que se revelaría ahorita como ha pasado en los últimos tiempos, era o es otra señal de la venida del Señor. Que yo en la misión me he dedicado es a eso, a explicar cómo el vivir en la divina voluntad llega a convertirse en un verdadero, en un prepararnos o dejar que Jesús nos vaya transformando en María para que Él pueda venir a reinar, formar su paraíso en la tierra. Entonces, ¿por qué este capítulo viene a estar acá? Asociémoslo con el tema. ¿Por qué? Precisamente porque es ella que, como lo dice aquí, ya lo habían enseñado los santos, pero aquí es el mismo Señor el que lo ratifica, o sea, está confirmando que sí es cierto eso, que lo que Él es por naturaleza ya lo llegó a ser por gracia. Imagínense la envergadura de lo que significan estas palabras. O sea, que ella es divina, es un perfecto reflejo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también, que para eso es esta consagración, el Señor quiere hacer de nosotros eso, quiere transformarnos en Él, por gracia, por participación, por su acción en mí. Tremendo esto, o sea, que tanto creo yo esto que es posible, que tanto confío en que a pesar de mí mismo, Dios puede por su gracia, si yo lo dejo, llevarme a esta unión y a esta transformación en María y en Dios. Y porque así pues eso, estamos combatiendo el mundo, porque es ella la que precisamente va, así como es la llamada o la elegida para aplastar la cabeza de Satanás, también lo es para humillar ese mundo. Ella es todo lo contrario a este mundo. Si el mundo es vanidad, ella es humildad. Si el mundo es impureza y desenfreno, ella es pureza, ¿sí? Virtud, sacrificio, etc. Bueno, aquí dice en el volumen 6: quien se mantiene en mi gracia y me corresponde, no da ningún otro albergue en el propio corazón, sino a mí solo. Es como si me sepultara en el centro del corazón y participa en el séptimo dolor de mi madre. Volumen 6, septiembre 17 de 1905. Entonces ese es el gran reto, lo que yo siempre he dicho, o sea, el reto del verdadero cristiano es permanecer. Por eso el Señor dice, permanezcan en mi amor. Permanecer. Porque eso es muy fácil, entrar y volver a salirse. Miren lo difícil que es permanecer. Miren ustedes, por ejemplo, en este grupito, miren, la gente no es constante. No es constante, y eso es una cosa mundana, eso es una cosa del mal, fruto del pecado. Sí, somos constantes en el mal, somos constantes en pecar, constantes en lo del materialismo, lo que hablaba ahora, en buscar la añadidura, y si hay constancia, etcétera. Pero en lo de Dios, en lo espiritual, falta mucha decisión, mucho darle prioridad verdaderamente. No hay un orden, en la jerarquía de los valores hay un desorden terrible. Como dice en la misma imitación de Cristo, si como la gente es de constante para las cosas del mundo y de sacrificada lo fuera para las cosas de Dios, pero por eso es que hay tan poquitos santos, o han habido tan poquitos santos, porque se actúa según la masa, el montón, pues el gran porcentaje de la gente vive es de acuerdo a la naturaleza humana, o sea, según la carne, según el mundo, según el diablo, según la voluntad humana. Pero es muy raro el que actúa según el Espíritu, el que vive según el Espíritu, el que se mantiene en la gracia. Entonces dice el Señor, y me corresponde, siempre nos está repitiendo esa palabra, correspondencia. Entonces Dios quiera que tú seas de esas almas que le corresponden al Señor, a tanta gracia que está derramando hoy más que nunca, que le corresponde a estas verdades, que es consecuente por vivir de acuerdo a todo esto, que es
fiel en colaborarle al Señor, a ese Maestro Divino que quiere hacer en mi alma un prodigio, una obra maestra que solo Dios puede hacer. Y mira lo que dice: y no le da ningún otro albergue en el propio corazón, sino a mí solo. Aquí está hablando del mundo. ¿Cuántos tienen el mundo ahí albergado en el corazón? Lo que hemos estado repitiendo aquí en esta primera etapa de la consagración. No nos saca del mundo, pero que nos lo saque de nosotros, que ya no, si le hemos dado albergue en nuestro corazón, que es sacar ese mundo, ¿sí? No seguirlo teniendo como en el centro. Entonces hoy es impresionante uno ver cómo la gente, las generaciones, sobre todo de los años 60 hacia acá, se mundanizaron muchísimo. O sea, siempre ha habido el demonio, el pecado, vicios, tentaciones, trampas, falsas filosofías, falsas doctrinas, herejías. Siempre ha habido mal, desde que el hombre cayó, Adán y Eva. Pero ya sabemos, nunca como en estos tiempos había tanto pulular, tanta variedad, mejor dicho, tanto estafa, tanto engaño. Y eso es un dicho mío: vivimos en la sociedad de la estafa, una sociedad que todo el tiempo vive de eso. El hombre está siendo estafado por el mismo hombre, por toda una sociedad, por toda una cultura, ¿sí? ¿Qué decir ahora con todo esto de la pandemia, de esta farsa tan grande? Una estafa total, ¿sí? Robándole a la gente no solo el alma, sino hasta la salud del cuerpo a cambio de una nada, a cambio de eso, de una falsa confianza, de una falsa añadidura, de un carnetcito para yo acceder a ciertas estupideces de este mundo, a ciertas cosas, a ciertas comodidades, o así no sean estupideces, pero son cosas del mundo, así sea el trabajo con el que yo le estoy llevando de comer a mi familia, pero esa añadidura. ¿Qué es lo de este mundo? ¿Qué es lo de este mundo en comparación con la salvación eterna? ¿Qué es lo de este mundo en comparación con ganar o perder para siempre a Dios mismo? Eso es lo que está en juego. O sea, yo llegar a poseer para siempre a Dios o perderlo para siempre, al todo, al verdadero todo. Pero mira, una cosa del mundo es eso. ¿Cuál es el todo según el mundo? Ya había hablado de eso en algún momento. Ay, hubo un terremoto, lo perdí todo. Y ahora ya llorando, lo perdí todo. Perdió la fe, perdió la salud, perdió la esperanza, entonces no perdió todo. Pero para el mundo tenerlo todo es eso: la casita, el trabajo, el carrito, eso es todo. Para los otros más, un poquito menos estúpidos, entonces la salud del cuerpo. Ay, perdí todo porque perdí la salud del cuerpo. Pero ¿cuántos no han perdido la fe? La mayoría. Y eso sí, ahí sí no dicen lo perdí todo. ¿Cuántos no han perdido la fe en Jesucristo? Eso sí es perderlo todo. Pero no, para el mundo eso es como si no se hubiera perdido nada. A ese punto de ceguera se está en el mundo. Es como si entonces dice: el que me corresponde, el que permanece y no da ningún otro albergue en el propio corazón, sino a mí solo, es como si me sepultara en el centro del corazón. Entonces, este capítulo sería bueno leerlo todo para entender, porque en este momento no lo recuerdo para ya explicárselos aquí. Entonces por eso se los invito a que lo lean. Septiembre 17 de 1905, porque al final dice: y participa en el séptimo dolor de mi madre. Para entender, toca ver todo el contexto de lo que él está hablando. Él en ese capítulo seguramente está hablando de los 7 dolores de la Virgen, que él explica que no fueron 7 sino miles. Bueno, del volumen 16, diciembre 8 de 1923. En el acto en que esta Virgen fue concebida, quedó concebida en los interminables abismos de mis méritos, de mi sangre divina, en el mar inmenso de mis penas. En virtud de ellos quedó inmaculada, bella y pura. Al enemigo le quedó cerrado el paso por los incalculables méritos míos, y no pudo hacerle ningún daño. Entonces lo mismo del anterior, ¿no? Si estamos con Dios, con la Virgen, somos combatientes y vencedores del mundo. Porque algo muy importante que da la Santísima Virgen es eso: el permanecer hasta el final, no por periodos de tiempo, que es a lo que se está acostumbrado. Hay gente que se sorprende,
una gracia que Dios me ha dado, la Santísima Virgen también, obviamente, por su intercesión, de ser constante. Por ejemplo, en esto de la divina voluntad, he hecho muchos intentos y he tenido que luchar contra eso, contra la voluntad humana de la gente, la inconstancia, la perfidia, la ingratitud de la gente, pequeños sorbitos de ese gran cáliz de amargura que el Señor tiene que tomarse todo el tiempo con toda la humanidad y durante tantos siglos. A mí me participa pequeñas gotitas microscópicas de ese cáliz, me ha participado al compartirme eso, lo que es uno como querer tener tanto para dar, para enseñar, y no hay a quién, o muy pocos se aprovechan, muy pocos son constantes, muy pocos son fieles, muy pocos entienden, muy pocos se comprometen, muy poquitos, contados con los dedos de las manos. Pero lo que decía eso, el ser constante, o sea, de entender la importancia que esto tiene, y bueno, sigo, así sea solo uno, pero sigo, así empezando por mí, así sea yo solo el que llegue a vivir en la divina voluntad, mi familia, mi esposa, alguna que otra persona, pero seguir con esta misión hasta el final. Porque eso es muy fácil uno comenzar y no acabar, eso pasa muchísimo. Eso es otro legado de porquería que nos han dejado el protestantismo. Cuánta gente, ¿no?, se salió de la iglesia católica. Fue un día una maldita secta de estas, que las maldigo porque es eso, son nidos de porquería, de maldad del demonio. Asisten disfrazadas de aleluya, Dios mío, y alabanza y música bonita, pero eso son cuevas de demonios, todas esas sectas. Así sean grandes o pequeñas, así sea un emporio de eso, si parece una bodega gigantesca, o así sea un garaje en una casa. Pero esas sectas que detesto, y sé que el Señor también, donde no es sino blasfemar de la Virgen, en fin, ustedes ya saben, han hecho un daño grandísimo en eso, porque mucha gente por meterse ahí quedó con unas ideas y eso, no fueron constantes, se salieron de la iglesia, pero después se salieron de allá, porque obviamente el que se queda ahí es porque se volvió el pastor y le gusta la plata. Pero eso, yo creo que todas esas sectas son un sitio de mucho peregrinar, ¿sí? De que la gente entra, está un tiempito, mientras le dura esa pequeña efervescencia, cuando se le apaga ya no volvió, y volvió a estar peor que antes. Yo, gracias a Dios, hace muchos años no tengo contacto con ese tipo de personas que han caído en esa falacia o en esos engaños de volverse a una secta, pero en un tiempo sí tuve contacto con ellos, porque yo iba a esa secta hace muchos años, cuando era muy joven, en la búsqueda de la verdad. Pero me acuerdo de eso, yo me encontraba en personas pero yo seguí en la búsqueda, gracias a Dios, y ese buscar la verdad el Señor me llevó en su bondad a descubrir lo que siempre había estado ahí, en la iglesia que me enseñaron desde niño, en la fe católica, donde había nacido, en la cuna. Yo nací, gracias a Dios, en familia católica, pero en ese buscar sí sale uno a escuchar otras cosas, en fin. Pero Dios ve la intención. Mucha gente se queda atrapada en esas sectas o no vuelve a la iglesia porque se busca a sí mismos, o está buscando el milagrito del momento, está buscando lo fácil, está buscando eso, la añadidura. Entonces, eso también es actuar en el mundo. Entonces, esto me lo está inspirando el Espíritu Santo, yo no lo he planeado, pero una forma de combatir el mundo es ser católico, verdadero católico, y permanecer en la verdadera fe católica tradicional. Porque lastimosamente la fe católica, eso también ya nos la están mundanizando desde hace mucho tiempo, y nos están dando una iglesia ya mundana, amiga del mundo, falsificada, otra estafa. También los católicos están siendo estafados ahora con una impostura, ¿no? Con esta impostura del falso profeta, con esta impostura de una doctrina líquida, ya no sólida, de una doctrina totalmente manipulada por esa voluntad humana, una iglesia que se está convirtiendo, como ya lo hemos hablado muchas veces y lo ha profetizado la Virgen, se está convirtiendo ya no en la iglesia de Cristo, en la esposa mística de Cristo, sino en la prostituta del anticristo. Imagínense eso, palabras fuertes, eso es la verdad. Entonces, una forma, hermanos y hermanas, de ser combatientes contra el mundo, es muy importante
es volver a ser un católico, y para eso es importante conocer la doctrina tradicional, ir a la misa tradicional, tener formación con sacerdotes tradicionales, etc. Pero no sectarios, ¿no? Porque es que en eso, aquí me extendería demasiado hablando de eso. Los que tengan dudas se pueden poner en contacto conmigo, porque hay que saber a dónde, ¿no? Porque también dentro de los católicos tradicionalistas se dan unos extremos muy malos. Con una fachada muy tradicional están cayendo en los mismos errores de los protestantes, porque están encerrándose en sus propios criterios, en ese creerse justos por las prácticas externas. Entonces es muy peligroso volverse un fariseo. Ay, porque yo voy a la misa tradicional ya estoy bien, ya me voy a salvar, o ya soy mejor que los demás, y no. Entonces se mete la soberbia espiritual y se cae en las posiciones en que muchos caen hoy en día, de estar condenando a todo y a todos. Ya se erigen en jueces del mundo entero, de la iglesia, de todo el mundo. Es muy peligroso caer en eso, como yo he hablado varias veces de eso, porque es muy importante, una forma de combatir el mundo también. ¿Cuál es? Combatir la soberbia espiritual. Buscar siempre la humildad, pedir la humildad, como escuchar cosas, leer cosas que me ayuden a entender qué es la humildad. Vidas de santos, las florecillas de San Francisco, es muy bonito para eso. Muchas cosas, hay muchos libros sobre la humildad muy, muy buenos. Buscar como cosas pequeñas, ¿sí? No cosas tan grandes, no cosas grandes, como dice en un salmo, no aspirar a cosas que me superan, no ser pretencioso, que también uno de eso también, es que son cosas difíciles de explicar, pero no es uno no ser magnánimo, que eso es otra cosa para combatir el espíritu del mundo. Dios quiere darnos un espíritu magnánimo. ¿Qué quiere decir eso? Aspirar a hacer cosas grandes, tener un corazón grande que quiere emprender cosas grandes por Dios, pero a la vez sabiendo que todo, o sea, es Él el que me lo inspira y Él el que lo va a hacer en mí, que por mí mismo no soy capaz ni de hacer ni cosas pequeñas por Dios, cosas buenas. Puedo hacer cosas y por mí mismo puedo ofrecerle cosas a Dios como manchadas, imperfectas, sucias. Dice que por los méritos de la preciosa sangre del Señor, mire lo que dice el Señor, los interminables abismos de mis méritos, ahí están para nosotros. Otra forma de combatir y vencer el mundo es hacer mío todo lo que Cristo es y lo que Él ha hecho, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere dársenos, son como un papá riquísimo que quiere hacer a sus hijos semejantes a Él y que tiene el poder para hacerlo. O sea, que no solo quiere darnos sus cosas, sus dones, que es su estilo protestante, es uno de los grandes daños que se ha hecho también. Es que, aparte de lo que decía ahora, que no sé si les quedó claro, es el ser inconstantes. Esa es una herencia que ellos han dejado, porque la gente ni aquí ni allá no permaneció. Y San Pablo dice eso: no abandonen las reuniones con los hermanos, o sea, no abandonen la iglesia, no abandonen la misa, no abandonen el grupo de oración o de formación. Hay que estar, sí, comprometidos en algo en la iglesia, porque o si no se presta para yo eso ser muy a mi propio criterio, y eso es herencia protestante, cada uno a su criterio, como si yo dijera, no, yo como esa idea, ¿no? tan difundida, ¿no? Yo no necesito los sacerdotes, yo no necesito la iglesia, creo en Cristo pero en la iglesia no. Eso es pura herencia protestante, puro diablo. Yo amo a Cristo pero los sacerdotes no quiero nada que ver con los curas. Malísimo eso, malísimo. Pura autonomía satánica. O sea, yo me basto a mí mismo. Entonces, volviendo a esto, una forma de combatir el mundo, obviamente, para precisamente no solo combatirlo, sino poderlo vencer, es un gigante. Entonces yo tengo que transformarme en un gigante. Miren lo que el Espíritu Santo dice:
El mundo está fuerte, es astuto, el demonio también. Entonces yo tengo que dejar que el Señor me transforme en un gigante con sus infinitos méritos. ¿Cómo hago yo para hacer míos esos infinitos abismos de méritos de Cristo, de su sangre preciosa? Dice, del mar inmenso de mis penas. El mar inmenso de mis penas. Por eso aquí en estos libros de cielo hay que detenerse en cada palabra, porque es palabras de Dios que no se puede desperdiciar ni una. Meditando en la pasión. ¿Cómo? Meditando en la pasión de Cristo. Hagamos las horas de la pasión, no dejemos de hacerlas, ojalá diariamente, a la medida que podamos. ¿Cómo más? Pues pidiendo a Dios la gracia, haciendo las oraciones a la sangre preciosa de Jesús, invocando la sangre preciosa de Jesús, revistiéndonos con ella. Obviamente, para combatir y vencer el mundo, la sangre de Cristo es el arma, su sangre, sus llagas. Hacer por ejemplo, los que no la saben, pues apréndansela, la coronilla de las llagas de Jesús, es muy fácil. Uno la puede estar haciendo mental. Yo tengo la costumbre de hacerla mientras estoy en la Santa Misa, invocar las santas llagas de Jesús mientras contemplo uno el crucifijo. Se va pidiendo una gracia especial por cada llaga de Jesús, no solo para mí, sino para todos los que yo quiero, para toda la iglesia, en la divina voluntad. Entonces primero adora uno la llaga de Jesús, la ofrece por una gracia y le pide al Señor, dice: Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas, es lo que se repite. Entonces es una forma de pedir eso, perdón y misericordia, es lo que más hay que pedir ahora al Señor, perdón y misericordia. El enemigo le quedó cerrado el paso por los incalculables méritos míos y no pudo hacerle ningún daño. Entonces mire lo que está diciendo ahí: si yo hago eso, me revisto de Jesús como la Santísima Virgen, el enemigo no va a poder hacerme ningún daño. Y hablando tanto del diablo como del mundo, le queda cerrado el paso. Cada vez más, es un proceso, no es mágico, es un proceso, puede ser demorado, pero eso, se dan de cuenta que en el mundo, la gente que no medita en la pasión de Cristo, que no ora, que no está en Dios, que no está en la divina voluntad, un portón tan ancho abierto al mundo, que cerrarlo puede tardar años. En mi corazón, en mis afectos, en mi mente. La gente aquí en la mente, eso, tiene una puerta abierta al mundo todo el tiempo. Es decir, los jóvenes ahora, de hecho, prácticamente muchos de ellos unos zombies, unos borregos totales, dándoselas de que son muy libres y muy astutos, y se han vuelto los más pendejos de la historia. Las generaciones que se están formando ahora es generaciones supremamente flojas, ignorantes y malas, pérfidas, ingratas, descristianizadas. Como siempre digo, hablando en general, pero siempre hay excepciones, de gente muy especial, jóvenes de Dios, o buscadores de la verdad, guerreros, pero en general la mayoría están enzombizados ya, enajenados, alienados en una cultura de que quiere formar eso, estúpidos para poderlos manejar así, como marionetas, como títeres. Y por eso, porque no hay ya fe, ya no hay sentido sobrenatural, no se cree en lo invisible, entonces están viviendo ahí con unas gafas así que no les dejan sino ver aquí un pedacito de la realidad. Están con unas gafas así, no ven ya nada más, no aquí un pedacito, lo de que les muestra el celular. Muchos ya están viendo eso nomás, piensan que la realidad es lo que ven por el celular, cuando no es más que ilusiones ahí, mentiras, en sus videitos y todo eso. Bueno, entonces lo que estaba diciendo, esa puerta abierta, pues tan ancha que tengo que irla cerrando, y esa puerta ancha que hay en mi corazón, porque nuestra alma es infinita por dentro, sea para Dios, abierta a Jesús. Del volumen 20, noviembre 2 de 1926. Tu mamá te tiene como parto suyo y goza que su hija esté en sus mismos mares, para hacerles implorar el tan suspirado reino del fiat divino sobre la tierra. Así que mira cómo tan ampliamente te suple tu mamá, dándote todo lo que es suyo. Es más, se siente honrada de que sus inmensos mares te sirvan para hacerte conseguir un reino tan santo.
Entonces lo mismo, así como Jesús quiere darme lo que Él es, y lo que Él ganó, lo que esa herencia tan grande que le costó tantísimo dolor y amor, toda su sangre, todas sus penas, lo mismo la Virgen, papá y mamá, rey y reina, que quieren hacernos semejantes a ellos, eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces tanto Jesús y María son riquísimos y nos quieren hacer a nosotros semejantes a ellos. Eso lo tenemos que meditar y creer y hacerlo una realidad. Con la meditación de las verdades divinas se logra eso, la meditación de la pasión de Cristo. Y obviamente en la lucha que siempre enseñó la Iglesia, la ascética, luchar contra el pecado, ir confesados, comulgando, etc. La formación en las verdades divinas, leer estos libros del cielo es una forma de vencer el mundo. Entonces ella nos quiere también dar esa victoria y una forma para combatir el espíritu del mundo y vencerlo, como lo combate la Virgen. Ojo con lo que voy a decir, con un odio santo. Y hay un salmo en que habla de eso. Dice, hay una parte en que el salmista dice, con odio perfecto odio a tus enemigos. Eso hay que saberlo entender, eso es muy profundo. Entonces Dios odia al mal. Entonces después en el Nuevo Testamento Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Yo ya había hablado de eso y lo repito. El Señor está hablando de los enemigos personales, el que a mí me hizo daño, el que a mí me injurió, el que a mí me insultó, pero esa enemistad del todo divina que habla San Luis María de Montfort, que está en Génesis 3, de la que Dios es autor, durará hasta el fin. Entonces yo sí veo ahí como ese odio perfecto, que es un odio de justicia, ¿sí? Un odio santo, y por eso el Señor ha permitido guerras santas y la iglesia, la iglesia tradicional, ¿no? Porque ahora la iglesia prostituida obviamente no va a estar de acuerdo con eso, y por eso quitaron la pena de muerte del catecismo, y es que es algo que no se podía cambiar. Eso hay que saberlo entender. Pero la iglesia en la tradición existe un uso legítimo de las armas, por ejemplo, cuando es en defensa propia, cuando es por defender la fe, cuando es por defender a Cristo, llega al punto en que es lícito hasta el uso de las armas. Por eso habían papas que bendecían a guerreros en la Edad Media y en los tiempos anteriores. Pero ahora todo está camuflado en un falso amor, en una falsa caridad, que es una tolerancia con el mal y con el enemigo. Entonces, claro, yo tengo que amar y perdonar a mis enemigos personales, pero cuando se trata de los enemigos de Cristo, hay que combatirlos, y a los enemigos de la iglesia. Y los santos que hicieron con los herejes, no, por amor, sigue enseñando que yo tengo que respetar tu libertad, tus ideas. En todas las religiones hay cosas muy buenas, ¿sí? Todos nos vamos a salvar. Dios es puro amor y misericordia, entonces tranquilo, sigue allá en tu budismo, sigue allá en tu hinduismo, en tu nueva era, en tus puras doctrinas de diablos. Es eso. No, eso no es amor, eso no es amor, eso es malo, eso es satánico, ese falso amor que se enseña hoy en día y que lo están enseñando desde la cabeza, ¿no? Desde la cabeza, supuesta cabeza de la iglesia. Se enseña esas herejías que los católicos tienen que ir a aprender de lo que hay en las otras religiones. Ha llegado a decir este señor. Un dragón disfrazado de oveja, habla como dragón. Que los obispos tienen que ir a aprender de los chamanes del Amazonas. Imagínense eso. Los brujos asquerosos, horribles que dan, horrible. Yo hago así porque me recuerda pensar en eso del Amazonas y todo eso, ¿no? Cuando yo era muy joven, eso, que caí en tantos errores. Y una noche, gracias a Dios, fue solo una vez que fui a probar el tal yagé, y después Dios me protegió a mí y a mi esposa, porque éramos muy jóvenes, muy ignorantes y muy paganos, y buscando uno la verdad, caía uno en esas cosas, y Dios nos protegió, porque lo que decía ahora, Él ve la intención, Él sabía que lo estábamos buscando a Él. Entonces mucho cuidado ustedes, si tienen hijos jóvenes, adviértanles, porque ahorita hay, así como hay tantas corrientes del demonio, camufladas, disfrazadas de bien, hay gente que pues quiere poner eso de moda desde hace años, con esas tendencias indigenistas y primitivistas, que no es sino una ignorancia total, de no saber nada de historia real, de la verdadera historia,
toda esa manipulación que han hecho ahí desde las universidades, en fin. Y resulta que ese yaje es peligrosísimo. He conocido, así, aquí donde yo vivo, mejor dicho. Tengo una amiga precisamente que los 2 hijos por tomar esa porquería quedaron lisiados de por vida. Ya tienen más de 30 años, si no estoy mal. De por vida no, porque bueno, todavía no están tan viejos, pero imagínense, ya con 30 años y no han podido hacer nada. Quedaron como enfermos de la cabeza. Y los ha llevado a oración, de todo, y no. Y a otra señora también, aquí también conocí. 2 hijos ya más viejos, eso sí, un hombre y una mujer más grandes, también quedaron como medio bobitos, raros por el berraco yaje. Es una porquería, tengan mucho cuidado con eso. Y adviértanles a las personas que nada, que llegan a decir que eso es como para purificar el alma. Pura mentira. Bueno, eso es un paréntesis ahí, por algo estoy hablando de eso. Ojalá alguien escuche este video que le sirva ese dato ahí, de que eso es otra trampa más del demonio. Pero lo que estaba diciendo es una forma de combatir el mundo, es pedir el reino de Dios. Porque es lo contrario, o sea, vencer el mundo, ¿qué es? Que venga el reino de Dios, que venga ese mundo nuevo, que venga Cristo Rey a someterlo todo bajo el imperio de su amor, bajo la potencia de su divina voluntad, porque lo que el mundo en el que estamos viviendo es que es el mundo, ¿por qué es tan malo? Porque el reycito o el príncipe de ese mundo es Satanás. Entonces lo mejor, para concluir ya, lo más perfecto y lo mejor que podemos hacer para vencer este mundo de mentira y de maldad, de muerte, esta cultura de muerte, que hay unas cosas que uno escucha o lee por ahí, que uno ya va entendiendo de por qué estos judíos masónicos, satánicos, luciferinos, que están detrás del nuevo orden mundial, que trabajan para el demonio, para el anticristo. ¿Por qué eso? ¿Por qué una mentalidad tan extraña para llegar a estos extremos de locura? Y hacen unas cosas terribles, y es toda esa influencia de muchas cosas, ¿no? Ellos tienen mucho del gnosticismo, y el gnosticismo tiene de eso, de budismo, de un revuelto de la serpiente, el diablo ahí engañando con su lengua de porquería, engañando, hasta el tal punto de que hay gente que vive, o sea, su mentalidad es la que él quería, una mentalidad satánica, y esos son los que están gobernando este mundo. Entonces, ¿de qué mundo estamos hablando? Un mundo que hay que pedirle al Señor, vénselo, humilla este mundo, confunde a tus enemigos, conviértelos o castígalos, pero que no sigan propagando tanto mal, que no sigan reinando. Y ya sabemos, esta es vuestra hora, la de las tinieblas, hora que le quedan unos cuantos segundos o minutos para que se termine, muy pocos, pero Dios tendrá su eternidad. Bendito sea Dios. Dios tendrá su eternidad para reinar. Dios tiene su eternidad porque Él es el Rey en todo el universo. Solo aquí en este pequeño planeta es donde está pasando esto, pero en todo el universo reina Él, con su amor, con su justicia, con su verdad, con su divina voluntad. Entonces sí, hermanos, pidamos al Señor que venga su reino, y así estaremos combatiendo y venciendo el mundo como Jesús y María lo vencieron, combatieron con Él, lucharon contra el mundo y lo vencieron, y lo siguen haciendo en nosotros, en los que permanecen. Bueno, queridos hermanos que nos siguen a través de este canal de Misioneros de la Divina Voluntad, les invito a ser constantes en estas lecciones, a compartir estos videos. Hay una lista de reproducción que he hecho de la consagración, en donde están solo estas lecciones. Entonces ustedes pueden entrar a mi canal, ¿sí?, dándole clic en el nombre donde dice Misioneros de la Divina Voluntad. Ahí entran al canal, en la parte de arriba, lo estoy explicando para de pronto aquellas personas que no se conocen muy bien cómo funciona YouTube. Hay una parte en que dice listas de reproducción, ahí le dan y aparece la lista de reproducción, varias. También hay una lista que he creado que se llama videos recomendados, donde hay videos de diversos canales que yo veo o escucho, para que ustedes puedan, pues,
entrar también a conocer estos videos que los he recomendado precisamente porque son pues afines a esta misión y porque son pues de formación en la verdadera doctrina católica. Entonces les invito pues a visitar estas listas, y es una forma ya más práctica de compartir también no solo un video de esta preparación, sino todos los que se han subido del mismo tema, que en este caso es pues esta preparación. Entonces les invito pues a ver los videos completos y a compartirlos. Dios los bendiga. Me encomiendo a sus oraciones.